Todas las bestias sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio. Todos los horrores que recaen sobre mí, los canto y los transformo en bondad. No puedo evitar hacer el daño y después mi corazón se rompe en 1000 pedazos. Mi alma es una casa donde vive el amor y las más profundas fantasías del terror. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. ¿Por qué leo? Bueno, creo que leo por, siempre lo he dicho, como una necesidad de vida. Creo que así como al hombre falta al aire, y no es exageración, quienes me conocen dentro de mi familia, yo prácticamente de 24 horas al día, 25 es de lectura. Estamos jugando con la metáfora, por supuesto. Pero leo por eso, porque es una manera de encontrarme conmigo, una manera de estar en paz, aunque no se crea, es una manera de felicidad. A veces yo voy por allí, en esa vida caminando, y veo pasar una persona y le pregunto si es tan feliz como yo o es infeliz como yo. Uno no sabe, pero yo creo que es uno de los lugares donde me siento bien. Leer, escribir, ¿sí? Creo que no se puede desvincular a José Antonio del arte de la lectura y la escritura. Creo que nací así y moriré así. Esa es una forma de ser, cosas que me han hecho feliz. En mi pueblo, sucedió algo particular. Cuando yo era niño, había una sola bibliotecaria y la biblioteca tenía dos habitaciones, una para lo que podríamos llamar las ciencias aplicadas, matemáticas, historia, castellano, y otra para literatura. Y como había una sola señora, ella la parte de literatura la mantenía encerrada. Entonces, nadie leía, podríamos decir. Y un día llega un niño curioso y le dice que si puede usar, que él le gustaría ver los otros libros. Y ella le dice que puede hacer eso, pero que me tiene que encerrar porque se podría perder algún libro. Me acuerdo que fueron muchas tardes donde yo ingresaba a la parte de literatura, ella colocaba el candado para que no se pudiera extraer ningún libro. Y ahí me enamoré de muchas obras, ¿sí? Alicia en el País de las Maravillas, Julio Verne, que son las primeras obras juveniles que te atrapan, ¿sí? Ese Viaje al centro de la Tierra, maravilloso. Más que todo esas obras clásicas que se hablan clásicos juveniles, La Isla del Tesoro, wow, La Isla del Tesoro, Robert Louis Stevenson, ¿sí? Los viajes de Gulliver, ¿sí? Fueron muchos. Hay un libro particular, pudiera llamarse Pinocho, ¿sí? Ese tipo de literatura me dio mucha alegría. Pero después encontré otro tipo de lectura que no es narrativa, por decirlo así, porque la literatura, en mi concepto amplio, es todo lo que se permita leer. Hasta el cuerpo de una mujer es literatura, si lo sabes leer, Porfirio. Entonces, ¿qué pasa? Me encontré con libros como La Atlántida, wow, La Atlántida, y disfruté tanto un libro de historias, y que entre comillas de historia de la Atlántida, y yo empecé a ver en mi pueblo, o preguntarme, en aquella montaña puede haber gigantes, ¿sí? O detrás de aquella piedra de la finca hay un troll. Entonces, en esa imaginación de niño, la literatura y la historia empezaron a confabular para mí, y por eso es que a mí me agrada mucho la novela histórica, y yo creo que la ficción, el escritor de ficción no existe, lo que hace es colocarles caretas a la realidad de la historia, ¿sí? Un George Lucas no hubiese hecho Guerra a las Galaxias si no hubiese leído todo lo que fue el Imperio Romano, porque si usted lee un libro de historia romana, uy, pero esto es lo mismo de la Guerra a las Galaxias, solamente que George Lucas lo traspuso de un tiempo a otro tiempo. Entonces eso.
Pero son muchos libros y yo creo que todo libro te tiene que dar alegría. Y si es un libro malo, pues te da alegría porque dice, ay, mira, esto no tengo que hacerlo o así no debo escribirlo. Entonces, y te podría seguir nombrando muchos libros. Como usted sabe, no voy a usar la palabra fan, voy a usar la palabra estudioso. Tengo muchos años estudiando el mito del vampiro, el mito de la muerte en la literatura. Me llama mucho la atención, ¿sí? Si la tecnología permitiera, wow, me agradaría que en este momento apareciera una imagen de Luis López Méndez. No, lo digo porque uno de nuestros primeros cuentistas tachirenses, que fue Luis López Méndez, escribió La balada de los muertos y El beso del espectro, que es dos cuentos fabulosos, maravillosos. Yo lo considero el padre de la literatura fantástica en Venezuela. Y nos deja esos dos cuentos. Y la ciudad, La balada de los muertos, es hermosa porque, sin comparar los tiempos que estamos viviendo, pero parece que las cosas se repiten cuando el escritor se mira de frente al espejo del poder. Y en este relato, Luis López Méndez enfrenta a la ciudad de los muertos a la ciudad de los vivos. Y un monstruo que empieza a devorar a la ciudad de los vivos y los va llevando a la ciudad de los muertos. Y ese monstruo pues era la metáfora del que ostentaba el poder en Venezuela en ese momento, que era Guzmán Blanco. Tristeza, por supuesto que hay tristeza cuando uno se compenetra mucho en la historia, así como en la vida real uno no quiere que nadie muera. Hay muchos personajes que a uno le gustaría que hubiesen tenido otro tipo de suerte, ¿sí? Por ejemplo, a mí, tanto en las películas como en los libros, no me gusta cuando hay violencia hacia un personaje. Por ejemplo, de Doña Bárbara no me agrada, ¿verdad? Si yo pudiera estar en la historia, así desapareciera el mito de Doña Bárbara, a mí no me hubiese gustado que ella hubiese sufrido lo que hace el personaje como tal, ¿ok? Entonces, así como en la vida real, que a mí no me gustan las injusticias, ¿sí? En la literatura tampoco, pero el escritor tiene que ser un reflejo de esa realidad palpable, por supuesto. Entonces tiene que dejar escrito tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Esa parte de un ejemplo, por ejemplo, la muerte de Aquiles. Tanto sufrir y morir tan tontamente, sí, por más, hay personas que le caen bien a Aquiles, otros que no, otros lo creen prepotente, pero una muerte tan tonta bueno, o puede ser que esas personas grandes tienen que morir de manera así. La realidad hoy día, yo por ejemplo, estamos viviendo unos tiempos tan extraños, Porfirio, tan extraños que no sé, tal vez el tipo de muerte. Y vea, estamos regresando a eso. Y creo que por eso a mí me agrada estudiar el tema, porque me causa mucha tristeza esas cuestiones, ¿sí? Un personaje que me haya causado tristeza fuertemente en una novela, por lo menos el monstruo de Frankenstein, para muchos les causa miedo, terror, pero a mí me causa tristeza, porque si tú lees la novela, es un hombre, una criatura, llamémoslo así, una criatura desesperada, porque lo traen a un mundo sin amor, y lo que él está buscando es amor, y termina transformándose en un ser violento. Entonces eso me causa mi tristeza, ese monstruo en particular. La locura del Quijote. Él ve el mundo bonito, pero a mí me causa tristeza el afuera. Cómo miran el afuera al que observa el mundo de otra manera. Por eso es que Quijote en el fondo somos todos utópicos. Entonces me causa tristeza cómo se mofan, se burlan de ese personaje. Y eso está también en la realidad. Aunque te cuento, no hay libro que me haya hecho reír más que algunas escenas del Quijote. Pero es un libro triste en el fondo. ¿Sí?
A mí me agrada mucho este autor Martin de Juegos de Tronos porque el tipo, como él trató la historia, lástima que, digamos así, el audiovisual mató al autor y mató al libro, porque creo que quedó la historia congelada, pero los primeros libros, por primera vez yo me encontraba como un autor que tomaba el papel realmente de Dios, ¿sí? Porque es una historia donde uno, cuando más enamorado está de un personaje, muere, desaparece. Mientras que nosotros, hay otros escritores que nos van disfrazando y uno al final parece entender que Santo Luzardo va a quedar con Marisela, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso, hasta el libro La Noche de los Gatos de Segundo Medina me causó tristeza, ¿sí? Porque el personaje es un ser solitario, y como dijera un cantante al cual le siguió por muchos años, y sus canciones, por lo romántico que es, se identifica conmigo, que es Luis Miguel. Él una vez dijo una frase que a mí nunca se me olvidó y nunca se me olvida. A él le decían el gran solitario, y por qué a él le gustaba estar solo, y le respondió al periodista que es que a él no entendían o no lo entendían en su soledad, porque una cosa es estar solo y otra cosa tener soledad en el alma, y que él no tenía soledad en el alma, por lo tanto no estaba solo. Hace mucho frío y nadie puede descansar. El futuro no es más que un gran desierto. Las bestias nos juntamos en las calles a beber los restos de lo que fue una gran ciudad. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón, la respuesta. Puedo decir que en una parte técnica, académica, pues la universidad lo llevó a uno a leer las grandes obras, ¿sí? Desde el libro de los muertos, que por ahí lo cargas tú en las manos, ¿sí? Y llama la atención porque una de las primeras civilizaciones, y mire, su comprensión de la vida era entender la muerte. Pero después siguen obras clásicas con los griegos, la Ilíada, la Odisea, ¿sí? Entonces los romanos dicen, mire, los griegos tienen la Ilíada y la Odisea, ¿y nosotros qué? Entonces, bueno, nace la Eneida, que es una continuación, con una visión más latina de los mitos griegos. Después aparecen, más que todo, ustedes dirán, pero me estoy nombrando libros de la cultura occidental, que es donde nos formamos y fueron nuestras primeras lecturas. Después las novelas de caballería, una Amadís de Gaula, cuyo autor anónimo se desconoce, pero bueno, ese autor trascendió a través de su personaje, el Amadís de Gaula. Y después aparece el Cervantes con el Quijote para reírse de esas novelas de caballería, pero más que reírse de las novelas de caballería, Cervantes lo que hizo fue reírse de la triste condición humana. Por algo se llama al Quijote el caballero de la triste figura. Y después del Quijote, a la par está esa vieja gruñona que me causa risa, ¿sí? Porque así hay muchas en el mundo, que es la Celestina, y muchos, porque no solamente hay Celestinas, hay Celestinos. Y ahí cuando tú me preguntabas en qué se ríe o en qué uno como ser humano llora por el personaje, cuando se encuentran personajes como la Celestina, se ríe, pero también son personajes tristes, solitarios en el fondo.
Y leer el Quijote, pero a la par leímos a un Shakespeare con todas sus obras grandes, Romeo y Julieta desde la adolescencia, pues después empezamos a ahondar en obras ser o no ser, el Hamlet, que es la eterna pregunta, que es la que estamos aquí en este cementerio, ser o no ser, no somos nada, creo, ¿sí? Somos una paja al viento, o una vela al viento, dice un proverbio árabe. ¿Sí? Y ahí nace esa gran obra que me encanta de Pedro Calderón de la Barca, La vida es un sueño, de Segismundo, el personaje principal. Un personaje que me agrada mucho. ¿Sí? La vida es un sueño, qué bonito. Está ese otro español, Lope de Vega, lo leímos, por supuesto. Creo que es un teatro que se está acercando a los realistas, ¿sí? Puente Ovejuna, que eso debería ocurrir en muchas ciudades hoy día, ¿sí? Porque esta desidia, hay que leer Fuente Ovejuna para entender la metáfora que quise decir. Después empiezan a aparecer otra gran cantidad de obras, ¿sí? El Fausto de Goethe, ¿sí? Ese pacto diabólico fascinante, ese nuevo diablo, Mefistófeles. Lo disfruté mucho. En el romanticismo y lo gótico, pues empieza uno de los libros que usted sabe que yo conozco a profundidad, porque tengo muchos años desde niño estudiando, que es ese tipo de narrativa, el Frankenstein, ¿sí? De Mary Shelley. Hace poco vi una película que le hicieron a la biografía, esas primeras mujeres que se atreven en un tiempo donde los hombres no permitían, ¿sí? Y que esa noticia está en boga esta semana, ¿sí? Que si las mujeres pierden o no pierden derecho con tal o cual condición cultural, ¿sí? El Drácula de Bram Stoker, por supuesto. Yo me acuerdo que hace muchos años me leí a la par María de Jorge Isaac y el Drácula de Bram Stoker, que fue escrito casi en el mismo año, y que el tema en el fondo es el mismo, el amor y la muerte. Se los voy a dejar a ustedes. Observen que tanto María como el Drácula son personajes cuyo escenario que los rodea es la muerte, es la tristeza, son novelas grises realmente, ¿sí? Una atmósfera tétrica, pero que es la condición humana. Aquí estamos. Ahí está un Drácula eterno, pero muere por amor, ¿sí? Sigue, o es la última esperanza, el amor. Un Ramos Ocre, un Vicente Gervasi, que en Mi padre el inmigrante dice aquella frase hermosa: venimos de la noche, hacia la noche vamos. ¿Venimos de la noche? Sí, porque la mujer da a luz, entonces pareciera decirnos que nosotros venimos de la oscuridad, la luz, y volvemos a esto, a la oscuridad, la tumba. Entonces esa frase de Vicente Gervasi, venimos de la noche y hacia la noche vamos, es bien contundente, podría ser la palabra. Un autor, por supuesto, es Gabriel García Márquez. Para mí en el siglo XX, mi maestro. Yo creo que García Márquez no nació en Aracataca, él nació en San José de Bolívar, ¿sí? Porque 100 años de soledad es eso, es ese pueblo, el pueblo de mi infancia, el pueblo al que yo siempre regreso, el pueblo donde fui feliz y donde regreso cada vez soy feliz, el pueblo donde caminé con una mujer que fue mi abuela, que mi abuela, aun cuando no sabía escribir, fue la más grande lectora que tuve a mi lado. Me enseñó a leer otras cosas, el mundo, me enseñó a leer un plato de comida, me enseñó a leer un abrazo, me enseñó a leer la oralidad. Por eso, Porfirio, yo tanto regreso al Táchira y amo tanto al Táchira, porque yo creo que la imagen de mi abuela fue clave, fue contundente, fue el primer muerto que toqué, ¿sí? Ese 6 de agosto de 1987, cuando desperté y veía el cuerpo de la abuela ya ahí, yerto, frío, inerte. Pareciera que esas 3 palabras que estoy diciendo ahora las hubiese tomado de un Edgar Allan Poe, ¿sí? No podría terminar, para ir cerrando esa pregunta, sin nombrar esos autores que me agradan,
un Lovecraft, un hombre enfermo que leyó el mundo y creó unos monstruos desde su condición de la soledad, porque los monstruos de Howard Phillips Lovecraft es esos monstruos de la condición humana de un hombre que lo abrazaron las sombras desde otra manera. Y qué coincidencia tan bonita. En una parte del continente estaba Lovecraft y en el otro lado estaba Horacio Quiroga, otro hombre que desde la condición humana creaba otros monstruos en otras condiciones diferentes, pero que en el fondo son los mismos. Esos monstruos que devoran al hombre por la soledad, por las tristezas, por las vidas insatisfechas. Literatura y vida. Literatura y vida. Por supuesto que uno se amolda a esa forma de ser. ¿Sí? La literatura está presente en cada acto de lo que uno ha dado en esta vida. Y no solamente como profesor en el área de ello, o en la publicación de libros, o en la promoción de la lectura, que de una u otra manera desde la Peña Literaria en un tiempo, y es momento de recordar a amigos como que se nos fueron recientemente, Cristina Pereira, Jorge Mejía, por colocar los más recientes, así que íbamos a compartir, porque el libro es eso, también un símbolo de compartir, lectores y no lectores. Como yo le dije a usted, creo que estamos en unos tiempos de una sociedad no lectora, tal vez lectora visual, que es otra cosa, ¿sí? Algunos me podrán caer por esta afirmación, pero lo que yo entiendo por lectura hay que volverlo a recuperar, Quien me visita en mi hogar, pues observa que es un hogar rodeado por libros, cariño, amor, libros, comida, vestimenta, libros, películas, conversaciones, libros. Cuando quiero estas últimas palabras es decir que el libro está en mi vida, siempre ha estado, y no solamente en el ámbito de lo que se llama literario, narrativo, poesía, sino también en el ámbito de la historia. La lectura más que todo me ha llevado a leer fragmentos, manuscritos de esa memoria nuestra, ¿sí? Hoy estamos en este cementerio no por azar o por casualidad, no, sino que también cada tumba es un libro para leer, cada tumba tiene su símbolo, sus elementos para ayudarnos a entender una época, a un personaje, y como lo dije anteriormente, es la última página escrita de un ser que estuvo en este mundo, llamémoslo así. Entonces, en esencia es eso. Y siempre se pregunta cuál es el epitafio que le gustaría ver en su tumba, ¿sí? Entonces, para José Antonio es eso. La literatura es una necesidad de vida, es una necesidad de estar bien. Entre libros yo me siento cómodo. No necesito ir al psiquiatra o al psicólogo si necesito esos elementos. El libro me da paz, ¿sí? El libro me da consejos. Visito la iglesia, el templo, por supuesto, y escucho palabras, pero también a veces el libro te da respuestas espirituales que tú estás buscando, ¿sí? Puedo ver una película, escuchar una canción, pero cuando se regresa al libro, ese libro también te lleva a otras historias y te hace olvidar de este mundo. Tal vez para retratarnos este mismo mundo desde otra perspectiva, pero creo que el escritor te da muchas más respuestas que la que nos da la vida, ¿sí? Entonces, eso es para mí la literatura y la vida, Porfirio.
Todas las bestias sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio. De Ramos Sucre, La huella. Yo distinguía los perfiles de una ciudad oculta en la sombra y el símbolo de una escala de sones volátiles en el silencio penitente.